Son las 7:38 en el estudio. El fiscal nacional Ángel Valencia. Fiscal, muchísimas gracias por la gentileza de estar esta mañana acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos los auditores. Está bueno porque teníamos hartas cosas que hablar. Para empezar, hablemos de la extensísima formalización del caso Muñeca Bielorrusa. Primero, ¿por qué ha salido todo tan largo? Bueno, es una causa compleja, pero la facultad de dirección siempre la tiene el juzgado de garantía. Son hechos complejos, esto no es un asalto a una gasolinera, o sea, es un poquito más complejo que eso, pero quien pone los tiempos de duración de la audiencia es un tribunal. O sea, no es responsabilidad de la Fiscalía. Por supuesto, uno siempre puede hacer las cosas mejor y hacer un esfuerzo de síntesis mayor, pero quien dirige la audiencia es el tribunal, quien define los tiempos por los cuales se extienden las alegaciones, etcétera. Ahora es una causa también en la que hay una gran cantidad de intervinientes, no está solo la Fiscalía y un imputado, sino que hay una Fiscalía, 3 personas detenidas, que tienen todas defensas distintas, y está el Consejo de Defensa del Estado, está también Codelco. Por lo tanto, es natural que se demore más, y una causa compleja, pero ha sido muy largo. Ahora, sí han pasado cosas que han llamado la atención porque no suelen ocurrir, digamos. Entre otras cosas, la jueza dijo que parecía que estaba faltándose al principio de objetividad, que es un pilar fundamental, estructurante del trabajo de los fiscales, digamos. Sí, pero esa es una afirmación que se saca dentro de varias que ha hecho su señoría durante la audiencia, que por supuesto nos tomamos con interés, pero esperemos finalmente qué es lo que resuelve una vez que comunique su decisión respecto a esta petición. ¿Es pertinente que una jueza de garantía en un proceso de formalización tenga ese juicio respecto al trabajo de una de las partes? Hay dos cosas. Primero, un juez no puede anticipar una decisión, pero eso no estoy diciendo que ella lo haya hecho, pero yo sé que en entrevistas como esta uno también tiene un deber de casi como de educación cívica o de orientación de la comunidad. Un juez no puede anticipar decisiones, el fondo es su decisión. Pero fíjese, como yo he estado sentado en la silla de los fiscales y también de los defensores, yo no agradece cuando un juez también te da orientaciones respecto a qué es lo que quiere escuchar. Y no lo que quiere escuchar en el sentido de qué quiere que le digas, pero sí por lo menos el contenido. Pero no sé si, quiero ser claro, es útil, es muy importante que un juez, y uno lo agradece, si un juez te orienta respecto de cuáles son los aspectos que más le interesa de aquello que se está debatiendo. Y yo creo que un litigante, en lugar de quejarse por eso, tiene que agradecerlo. Ahora, respecto de si juicios acerca de la investigación, me parece que es algo diferente, pero esperemos que es lo que la magistrada resuelve. No quisiera opinar sobre una frase de tantas otras que ha manifestado ella y que quizás no representan lo que ella va a manifestar hoy día. Sí, otra cosa es la decisión que toma hoy día respecto de las medidas cautelares y todo eso, pero igual llama la atención que la Fiscalía, que la jueza le reproche a la Fiscalía que incorpore nuevas diligencias durante la formalización, que aparentemente la investigación no está suficientemente agotada para la formalización, que incluso cuando uno de los defensores llama atolondrada la investigación, la jueza y el fiscal pide que por favor se mantengan las formas, la jueza no reprocha, sino que de alguna manera le da la razón al defensor. O sea, digo, es una serie de cosas, aparte de todo esto del principio de objetividad, que dan la impresión de que puede haber un reproche al trabajo de la Fiscalía antes de esta formalización y de las órdenes de detención que la propia jueza Ibacache concedió, digamos. Sí, pero esperemos que es lo que finalmente el tribunal resuelve. También ha habido reproches a las defensas, digamos. Esperemos que es lo que el tribunal en definitiva resuelve, pero sí quisiera hacer algo presente para también aclarar el punto. La investigación sigue vigente, la investigación no se suspende, y si tú estás 7 días metido dentro de una sala y la defensa hace afirmaciones respecto de hechos que aparentemente son falsos, y la Fiscalía continúa con la investigación, porque la investigación tiene que continuar, la policía sigue trabajando, y se obtiene información que da cuenta de que aseveraciones hechas por la defensa en esta larga audiencia no se ajustan a los hechos, el fiscal cometería una falta si no le transmitiera al tribunal que hay antecedentes que dan cuenta de que esa afirmación hecha por la defensa no es efectiva, no es correcta. No es correcta. No podría omitir, solo porque está en una audiencia,
omitir mencionarla. Lo que tiene que hacer es poner en conocimiento que hay estos nuevos antecedentes, ponerlo en conocimiento de la defensa y ponerlo en conocimiento del tribunal también para una mejor resolución. O sea, usted respalda el procedimiento de la Fiscalía, de hecho, que hayan ido a interrogar al conserje del edificio. Es que la investigación no se suspende por el hecho que estemos en una audiencia de formalización, más todavía una formalización tan larga. Aunque parezca que es una diligencia que es respuesta a lo que ha expuesto la defensa. Eso no tiene nada de malo. ¿No tiene nada de malo? Yo creo que espera la ciudadanía incluso. O sea, me imagino que la ciudadanía espera que si se hace una afirmación por parte de la defensa y tenemos el tiempo necesario, el tiempo suficiente, podamos verificarla para poder aportar el antecedente al tribunal. Eso se llama diligencia. ¿Usted respalda el trabajo? O sea, lo que respaldo es este principio, bueno, porque no conozco el detalle, pero lo que respaldo es este principio. La investigación no se suspende durante una audiencia ante los juzgados de garantía. La investigación no se suspende y si hay información que es relevante, que surge de esas diligencias, el Ministerio Público, el fiscal tiene el fiscal la alcanza a conocer, ¿no es cierto? Porque puede ser que durante la audiencia el fiscal no alcance a enterarse de lo que está pasando. Pero si el fiscal alcanza a conocer, el fiscal tiene el deber de manifestarle al tribunal, tanto si perjudica al imputado como si también le pudiera beneficiar. Estamos con el fiscal nacional Ángel Valencia esta mañana aquí en Mesa Central. El caso parece salpicar a otro juez de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. Hay pleno de la Corte Suprema, no está claro si se va a tratar el asunto. El presidente del Colegio de Abogados decía ayer que la Corte debería abrir un cuaderno de remoción. ¿Es posible que haya una arista penal también en ese caso? El caso del crucero en el que él se va con uno de los abogados que está siendo formalizado en el caso. Sí, mire, lo que se está investigando por parte de la fiscal, Bitbert, es si hubo pagos o prebendas o favores o beneficios económicos que pudieron motivar, ¿no es cierto?, o favorecer o provocar un fallo favorable para los quienes hicieron esos pagos en la causa Movitec Codelco, que el caso conocido como muñeca bielorrusa. Eso es. En consecuencia, ¿cómo se produce ese efecto, ¿no?, de tener un fallo favorable para quienes hacen estos pagos, ¿no? Es parte de los hechos que ella investiga. Por lo tanto, no es necesario abrir una nueva investigación para poder determinar quiénes son las personas que participaron, más allá de aquellas que ya conocemos, aquellas respecto a las cuales ya se formalizó investigación, o respecto de la exministra, la señora Ivanco, en contra de quien ya se presentó querella de capítulos. No sería necesario un nuevo cargo a la fiscal Bitbert para que ella también dirija sus diligencias en contra de otras personas que pudieron haber participado en los hechos. Ahora, dicho esto, al juez se le reprocha una cuestión ética, funcionaria, si se quiere, que es no haberse inhabilitado. ¿Ese solo hecho merece reproche penal también? Lo que nosotros hacemos es investigación penal, no es investigación ética. Por lo tanto, esos hechos son relevantes en la medida que son un antecedente que permite esclarecer estos otros que se encuentran a cargo de la fiscal Bitbert, ¿no?, que es la circunstancia en la que se dicta esta sentencia en el caso Movitec. Claro, para que quiera entidad penal. Nuestro no es una obligación, no es una investigación ética. Claro. Es al Poder Judicial a quien le corresponderá determinar, nosotros sí, en este asunto del viaje del crucero hay algún tipo de infracción ética, pero eso no es competencia nuestra. Fiscal, el momento de la justicia es complicado. El lunes fue destituido por el Congreso un juez de la Corte de Apelaciones de Santiago. Está el caso que afecta a una ex jueza de la Corte Suprema de manera súper grave. Está este caso de Simpertigue. ¿Cómo ve el momento que está viviendo la justicia? Porque la Fiscalía Nacional es parte del ecosistema de la justicia. Es un momento difícil. Es un momento en que nos decimos verdades y a veces las verdades que son incómodas, pero nuestro trabajo es contribuir a asegurar ese derecho de la ciudadanía de conocer la verdad en los asuntos que son de relevancia penal y a perseguir los delitos que se cometen. Yo tengo la convicción de que la ciudadanía espera de nosotros, de que en lugar de meter los delitos bajo la alfombra, de hacernos los lesos para creer que todo funciona perfecto y de que estamos solo rodeados de héroes y santos, la ciudadanía espera que nosotros hagamos el trabajo y que persigamos los delitos que se cometen, sea quien los haya cometido. Es cierto que las verdades son duras. El problema es que no tienen remedio, como decía Serrat. Y bueno, lo importante es cómo seguir adelante. ¿El ambiente afecta de alguna manera el trabajo de la Fiscalía? ¿Qué quiere decir con afecta? ¿Influye? ¿Perjudica? O sea, tenemos harta pega. O sea,
El, No, es mucho aparte trabajo, que, digamos, aparte que da estamos pega, sobrepasados y por supuesto y tenemos una dotación muy baja de fiscales y estas causas no contribuyen a que tengamos una menor recarga de trabajo, sino que más bien todo lo contrario. Y los recursos empiezan a escasear, empiezan a menguar, y eso te obliga a reordenarlos y mirar prioridades. Por supuesto que eso afecta, pero jamás he percibido de parte del ambiente de trabajo con los tribunales que esto impacte de alguna manera en el vínculo que tenemos con el Poder Judicial. Yo creo que los jueces entienden perfectamente, el Poder Judicial y los jueces en particular, entienden perfectamente que lo que estamos haciendo nosotros es cumplir con nuestro trabajo. Fiscal, Y de hecho yo creo que espera que lo hagamos. o sea, sin duda. Y además es una necesidad social, digamos. A propósito de eso, la sociedad probablemente se vio muy impactada por el fallo del caso SQM. ¿Qué autocrítica hace respecto del trabajo de la Fiscalía de estos 11 años, de lo que algunos de los imputados en esa causa llamaron una persecución odiosa, injusta, exacerbada, encarnizada de parte de la Fiscalía? Mire, es una causa que está pendiente. En agosto del próximo año vamos a poder conocer la sentencia y entonces en ese momento los fiscales a cargo de la causa decidir si presentan o no presentan un recurso. Probablemente lo hagan. O tienen normalmente tienen mejor disposición a hacerlo en casos graves como este, si hay motivo para hacerlo, ¿no? Y esta es una acusación que se presentó el año 2018. O sea, se ha dicho muchas veces que son 11 años de investigación en circunstancias que la acusación se presentó en 2018. Creo Claro, que se toma desde que estalló el caso. o sea, creo que no cometo final del falta si 2014. digo que ni siquiera la fiscal Peribansich participó en la acusación. Ujú. Pero sin perjuicio de eso, lo que estamos tratando de hacer, pero no cabe duda, a mí, por lo menos en mi opinión, de que es una derrota grave, porque estamos partiendo, aunque haya sido por voto de mayoría, vamos a la Corte, si finalmente vamos a la Corte, cuesta arriba. Lo importante para nosotros es cómo aprendemos a partir de eso. ¿No? ¿Qué es lo que hacemos a partir de eso? Cómo evitamos los errores. E internamente ya estamos comenzando a trabajar en eso. Creo que es ampliamente sabido, se aprende más de las derrotas que de las victorias. Las victorias son peligrosas, te hacen creer mejor. Y entonces estamos tratando de sacar lecciones a partir de ello. Pero ya hay muchas cosas que han cambiado en el tiempo intermedio. A ver. Que por ejemplo, ya cambió el Código Procesal Penal en lo que se refiere a la lectura de documentos. No sé si se fijó que, no creo, pues no, difícil, que quizás pudo advertir que el juicio en contra del exdirector de la PDI duró solo algunas semanas. Sí, exacto. Ya. Eso es consecuencia de un cambio legal que se produjo el año pasado, que por supuesto apoyamos cuando lo invitaron al Congreso, para permitir la lectura resumida de documentos. Para que no haya que leer hasta el pie de imprenta Y el las tribunal, facturas, digamos. el tribunal estuvo disponible para ello, aunque podría haber dicho que no, por una razón legal también, que fue la razón que invocó el tribunal del caso SQM cuando la Fiscalía propuso que se comenzara a aplicar la nueva regla. Como no había habido, por un asunto técnico no se podía. Pero en este caso el tribunal estuvo dispuesto a una interpretación, y la defensa también, una interpretación más flexible de esa regla y comenzar a aplicar la regla nueva. Y eso es lo que permitió que la lectura de cientos de documentos se hiciera en 25 minutos. Se resumiera. Exactamente. Y no tuviéramos semanas sentados leyéndolo. Han habido cambios entre medio, pero de lo que sí no puede ocurrir es que como Ministerio Público no saquemos lecciones a partir de esto, que podría haber habido que falta... no haya una fiscal, por ejemplo, durante casi 3 años viajando todos los días desde Valparaíso a las 6:30 de la mañana para hacerse cargo de esta causa prácticamente sin relevo, sin reemplazo, sin apoyo, viendo su vida limitada en esas condiciones, acumulando vacaciones, sin poder distraerse de este trabajo. Hay cosas que tenemos que volver a revisar institucionalmente. ¿Podría haber habido encarnizamiento o falta de objetividad? No quisiera emitir opinión no puedo, creo, no puedo emitir opinión sobre el punto, porque hay una denuncia disciplinaria presentada por uno de los imputados, que es don Marco Enrique Jominami, en contra de las fiscales que estuvieron a cargo de la causa y de los que estuvieron a cargo de la investigación. Y yo tendría que resolverla. Entonces, la verdad, no puedo emitir opinión sobre ese punto. En la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa, que vio el Senado, el diputado Daniel Manucheri, uno de los acusadores, después se enganchó en una polémica con la senadora Yasna Proboste y terminó diciendo que la Fiscalía de Atacama tenía una especie de red de corrupción, de vínculos, de favores con el juez Ulloa y con
con la senadora Proboste, y en fin, con toda otra serie de políticos. La Fiscalía dice que no hay corrupción, pero ¿qué le parece la acusación? Grave. Es una acusación grave. Que si cuenta con los antecedentes necesarios, adicionales a lo que en alguna oportunidad dice él haber presentado, debería, cumpliendo su deber legal y institucional, presentar ante el Ministerio Público. O sea, la carga de la prueba está en el diputado. No siempre, porque lo que ocurre es que si se trata de delito, nosotros también tenemos la obligación de investigarlo. Pero si él tiene antecedentes adicionales, tiene que presentarlo. Y mencionó el caso de Héctor Espinosa. Ese sí fue un triunfo para la Fiscalía. Todavía está pendiente. Bueno. El caso de Héctor Espinosa, ahí estamos en una posición mejor, pero es altamente probable también que la defensa intente ir a la Corte, exactamente. Es también una cosa pendiente, pero es una buena noticia. No fue mal en el SQM, no fue mejor en el caso del señor Espinosa. Así son las cosas. El problema es, hay otros casos que llaman la atención y donde no hay respuesta, y eso parece poner en tela de juicio todo el sistema. El caso de Julia Chuñil, que despierta tantas sospechas en mucha gente, digamos. ¿Qué más quisiéramos que poder tener claridad respecto de esos asuntos con la prontitud y la rapidez que la familia, los seres queridos y la ciudadanía demanda? No solo en el caso de la señora Chuñil, sino que también en el caso de la señora María Elcira, en el caso de la concejal de Villalegre. Destinamos todos los recursos que tenemos disponibles, pero lo que más nos daña en esos casos son las especulaciones respecto al contenido de la investigación. Claro, la lista como, entre comillas, política del caso Chuñil. O sea, la politización de un caso que no necesariamente político. Las especulaciones en torno al caso, particularmente cuando provienen de agentes del Estado o de autoridades o del líder de la opinión pública, lo único que produce es obstaculización para la investigación. La opinión pública se te va encima, desprestigia las instituciones. Pareciera que si después llegan a conclusiones distintas de las que sostienen estas personas o autoridades, estuvieras torciendo los hechos o tuviera una intencionalidad diferente. Creo que lo que mejor se puede hacer en estos casos para contribuir al éxito de las diligencias es aportar con todos los medios y toda la información con la que se cuente, y confiar en la seriedad de nuestras instituciones. ¿Hay posibilidades de que haya novedades en el caso de Julia Chuñil y los otros dos casos de mujeres desaparecidas? Siempre hay posibilidades de que hayan novedades, pero no podría afirmar hoy día que es inminente. Claro, no podría afirmar hoy día que es inminente. Hay mucha expectativa, por ejemplo, en el caso de la concejal de Villalegre respecto de la diligencia que se puedan hacer en el río donde podría haber caído el auto una vez que baje, por ejemplo, el flujo del agua del río. Hay distintas diligencias que están realizando. También en el caso de Julia Chuñil también hay diligencias en curso. Esta semana me reportaron sobre el particular. Pero lo que más preocupa de esos tres casos es que no tenemos ni siquiera rastros de qué es lo que pasó con ella. O sea, que por último supiéramos qué es lo que, dónde están sus cuerpos, etcétera. Supiéramos están vivos o han fallecido, que también lo paradojal. Podríamos tener más claridad de lo ocurrido. El problema es que ni siquiera sabemos dónde están sus cuerpos o dónde están ellas, si están vivas o muertas. Lo último, estamos con el fiscal nacional Ángel Valencia. A propósito del caso Héctor Espinosa, el fiscal que llevó adelante ese caso, Miguel Ángel Orellana, ahora va a ser fiscal supraterritorial. Sí. Una palabra difícil. La supra, decimos. Para evitar el trabalengua. Mire qué bueno, la supra. ¿Cómo va a funcionar la supra? ¿A partir de cuándo? ¿Y a qué se enfoca y de qué manera funciona? El foco de la supra territorial es perseguir los delitos de crimen organizado y probablemente los delitos informáticos, que hoy día están asociados la mayor parte del tiempo también a bandas de crimen organizado, los delitos informáticos, los fraudes informáticos a gran escala, y que se cometen en distintas regiones del país o que tienen carácter transnacional. Ese es el foco de la supra. Hoy día la Fiscalía está altamente regionalizada. Es como un reino feudal, que tiene señores feudales distribuidos a lo largo del país, que son los distintos fiscales, que no tienen un deber de coordinarse, que es difícil de promover. El fiscal tenía herramientas muy débiles hasta antes de esta reforma para forzar esa coordinación si no había buena disposición para ello. Dependía de la buena disposición. Afortunadamente esa buena disposición suele presentarse, si no
el proyecto ECO de la Fiscalía ECO no habría sido posible. Eso es porque los fiscales sí tienen esa disposición, pero uno no puede confiar siempre en eso. Y la Fiscalía Supraterritorial tiene por objeto velar por perseguir, pero también un rol muy importante, coordinar todos los delitos de crimen organizado, al menos durante esta gestión, que se cometen a lo largo del país. Significa que la Fiscalía no va a asumir directamente todas esas causas. Muchas de ellas va a participar solo coordinando, pero su rol va a ser o dirigir las grandes causas de crimen organizado que estén bajo su amparo, y son probablemente causas que esa propia Fiscalía va a generar o van a surgir de su trabajo y de su análisis, más que andarle quitando las causas a las regionales. Y coordinar el trabajo de la Fiscalía, de distintas fiscalías regionales, en el ámbito del crimen organizado también, cuando se advierte que se están investigando en distintos lugares algo que es un mismo fenómeno. Ese es el rol. Es como la Fiscalía Antimafia chilena. Está buena. Ese es el sentido. Fiscal, muchas gracias por la gentileza. Gracias a ti, Iván. El fiscal nacional Ángel Valencia esta mañana aquí en Mesa Central. La pausa, volvemos con el Rat Pack. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. En un mundo que cambia aceleradamente por la digitalización, la sostenibilidad y la nueva economía, las organizaciones necesitan líderes capaces de anticipar y transformar con propósito. Nuestros programas integran inteligencia artificial, sostenibilidad, marketing, finanzas y gestión de las personas, conectando el conocimiento con la acción. Un negocio STEM de la Universidad de Chile, educación ejecutiva que impulsa el crecimiento de las personas, las organizaciones y el país.